querida audiencia, estamos volviendo al segundo bloque del programa del día de hoy y ya tenemos con nosotros al pastor Marcelo Figueroa, que es el escritor de un libro que va a ser presentado el martes que viene aquí en Uruguay. Tengo entendido que ya fue presentado ¿en dónde? ¿En Colombia? En Bogotá, en la Convención Internacional. Sí, buen día a todos. ¿Cómo está? Buen día, Marcelo. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a usted, apóstol, la posibilidad de hablar de este tema tan rico y que está tan callado, ¿no? Hoy en la iglesia. Yo escuchaba una prédica de Derek Prince que él decía: nunca escuché un mensaje de adopción de niños. Mayormente se predica que Jesús nos adoptó. Dice, a no ser los que yo predico. Derek Prince había adoptado 12 niños. Se adoptó Prince. Una docena. No. Sí, Derek Prince. Los 12 hijos que tenía eran adoptados. Y pensar que nosotros los cristianos somos adoptados, ¿no? Claro. Sí, es algo que explico, apóstol, en el libro. Como un organismo 100% adoptado prácticamente no sabe nada de la adopción, porque a veces cuando alguien va y se registra en INAO, por ejemplo, la primera pregunta que la gente de la iglesia le hace es: ¿y cuándo te dan los niños? Como si fuera algo rapidísimo. Como si fuera algo rápido, algo no. Mucha gente no está enterada de esto, no está enterada de lo que es en sí la adopción. Y creo que Dios me inspiró a escribir este libro, porque, apóstol, en un momento yo le puedo asegurar que escuché gritar a Dios, ¿no? Cuando tuve que escribir el capítulo, si era abortivo o adoptivo, ¿no? Yo lo escuché gritar a Dios, porque es un tema que desde el Antiguo Testamento viene sonando en la Biblia. Y Dios nos dio la promesa de que Dios no los iba a dejar huérfanos. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos. Y la única forma que un huérfano deje de ser huérfano sí es a través de la adopción, no hay otra. No hay otra. Pero la iglesia no está queriendo adoptar, y ese es un tema muy fuerte. Bueno, no solamente no está queriendo adoptar, no está queriendo tener hijos. Mientras matrimonios están deseando tener hijos, hay matrimonios que no quieren tener hijos. O sea que las dos cosas están muy mal promovidas: la adopción de hijos y tener hijos, ¿no? Claro. Es un desastre que la iglesia esté dentro de la corriente de este mundo que considera que la paternidad, el embarazo y todo lo demás sea todo un problema. Que nos quita libertad, que nos quita, digamos, la posibilidad de tener una profesión, qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? Hay dos versos que hablan de la orfandad en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús dice: no los dejaré huérfanos, y después dice: y esta es la religión pura y sin mácula, que os acordéis de los huérfanos, ¿no? Entonces, Dios tiene en un punto, apóstol, la adopción de tal forma que cuando uno lee en Hechos que en la iglesia no había ningún necesitado, a veces uno lo toma solo por dinero, pero eso involucra la adopción. La iglesia primitiva adoptaba. Cuando si había gente que se les habían muerto los padres o no tenían padres, en la iglesia primitiva no tenían ninguna necesidad, o sea que había padres. Es tremendo porque 29 veces se habla de adopción en el Antiguo Testamento y solo 2 veces en el Nuevo. Eso es señal de que la iglesia primitiva suplía esta necesidad. Llegaba a los corazones y tomaba a esos hijos como hijos propios. Más, cuando usted ve el relato del centurión que corre a Jesús y le pide que su siervo está muriéndose, cuando usted ve la palabra siervo en ese capítulo, es la palabra griega país. Y la palabra griega país aparece 2 más en la Biblia, 2 veces más.
Cuando el Padre le dice a Jesús, le pedí a tus discípulos que salen a mi hijo, la palabra hijo es país, y en Hechos 3:14 cuando habla de Jesús como hijo, país de Dios. O sea que aún el siervo cuando el centurión corre a Jesús, estaba pidiendo que sane a su hijo adoptivo. Es tremendo lo que dice la palabra. O sea que considera a su siervo un hijo. Un hijo. ¿Por qué? Porque la palabra siervo o hijo en la Biblia está ligada. Jesús aparece muchas veces como el Hijo de Dios y como el siervo de Dios. Pero en sí la palabra país, que es esa la palabra griega, país, aparece ahí porque después habla de que tenía un siervo y dice íntimo. Un centurión que dirigía entre 99 y casi 1000 soldados, si se le enfermaba un siervo, apóstol, sacaba a uno y ponía a otro. Pero la desesperación es que este no era un siervo, era un hijo adoptivo. Mayormente en esa época, en la pobreza que había en Israel, daban a los romanos hijos en adopción. Es algo muy fuerte lo que vemos ahí. Bueno, este libro que has escrito, lo has escrito tipo devocional, es decir, día por día. ¿Me podés explicar por qué eso? Es un devocional de 40 días. ¿Qué pasa en 40 días, apóstol? Mayormente cada vez que la Biblia habla de 40 días, habla de un tiempo de transición donde Dios va a cambiar un pensamiento, donde Dios va a volcar algo a su voluntad. Cuando yo entendí esto, entendí que la iglesia, pero no solamente la iglesia, porque el libro fue escrito para todo el mundo, ¿no? Hay un pensamiento una cultura muy triste de la adopción. Le cuento, yo hace unos días, el mes pasado, presenté en una iglesia bautista en Buenos Aires, en San Isidro, presenté el libro y estaba preparando unos PowerPoint, ¿no? Y cuando busco imágenes en un sitio de imágenes de niños y de padres, aparecen niños abrazando a los padres, sonrientes, ¿no? Felices. Pero de repente pongo niños y padres a adopción. Y empezaron a aparecer una cantidad de fotos de niños tristes y de padres tristes. El mundo cree y la cultura cree que adoptar es tristeza. Y no es así, es una de las experiencias más hermosas que puede haber. Imagínense si a Jesús le hablan de la adopción de la iglesia y él se pone triste, ¿no? Es una locura. Pero eso es lo que la gente piensa, apóstol. La gente piensa me interesa mucho lo que estás diciendo. Me interesa mucho lo que estás diciendo, porque no viene de alguien que no conoce lo que es la adopción. Vos estás diciendo, es hermoso, es precioso, bueno, pero vos sos, junto con tu esposa, has adoptado hijos. Claro, que yo creo que también eso me da la autoridad para escribirlo, ¿no? Porque hemos vivido el proceso de la adopción. Cuando Auri, mi hijo mayor, llega después de casi 5 años. ¿Con qué edad? Llegó con 7 meses y medio. ¿No? Bueno, después de 5 años de trámites. Empezamos los trámites, nos inscribimos y pasó un año, y al año me llaman de INAU por teléfono y me dicen, no, llamamos para ver si todavía quieren adoptar. No, o sea, el primer año fue solo espera. Y después empezamos talleres, pero se va a reír también, apóstol, que no creo que se ría porque sabe cómo es esto. La guerra que nos hicieron por ser pastores fue tremenda. Claro. A tal punto que nos avisaron a lo último, cuando INAU nos va a autorizar, porque ellos terminan autorizándote que seas padre adoptivo o que estés en la lista del RUA, nos dijeron, nosotros no les íbamos a dejar ser padres porque no creíamos que ustedes tenían el matrimonio que decían. Claro, con Anita no nos desesperamos, teníamos la palabra de Dios que Dios nos daba a los hijos,
estábamos felices en las reuniones y ellos creían que nosotros les mentíamos. Y en una reunión, apóstol, nos sacan afuera y nos dicen: si sus hijos no quieren ir a la iglesia, ¿ustedes lo van a obligar? Yo tendría que haberle respondido: ¿y a usted qué le importa? ¿No? Porque van a ser mis hijos, ¿no? Pero era un ataque directamente. Yo conozco casos de esos, ¿no? Sí. Conozco. Y conozco un matrimonio al que lo sacaron de la lista y le negaron. Sí. Y ellos contestaron muy inocentemente: bueno, si yo voy a ser el padre, claro, yo voy a decidir si mis hijos van a ir o no van a ir a la iglesia mientras estén bajo la patria potestad. Claro. Y eso fue uno de los elementos que sirvió para decirle que ellos no eran aptos. Capaz que habían otros puntos, pero eso fue un punto en contra, claro, muy fuerte. Claro. Porque dice: bueno, pero si la familia de los chicos está en contra de eso, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, pero el hijo lo voy a adoptar yo o lo va a adoptar la familia. Claro. Fue durísimo, y se trata de un matrimonio que los dos son profesionales, tienen casa, tienen vehículo, tienen un anhelo terrible de adoptar, pero parece que también eso les debe haber pateado en contra, es decir... Pero escuché, por ejemplo, estando en Bogotá, escuché a varios cristianos que le hicieron lo mismo también en diferentes partes del mundo, no solo acá en Uruguay. Pero este libro, apóstol, es un mensaje para la iglesia, porque Dios quiere cumplir la promesa que le hizo a los huérfanos. Nosotros a veces espiritualizamos todo y decimos: bueno, Dios no nos dejará huérfanos, somos ahora sus hijos. Pero Dios también les está hablando a los huérfanos y les prometió que no los iba a dejar huérfanos. Hace un mes atrás, Cindy Jacob profetizó en Argentina que la iglesia de este tiempo se iba a volcar de tal forma a lo social que esa tarea que iba a hacer era involucrarse en la adopción y en los hogares de tránsito. Yo creo que viene un despertar de la iglesia, apóstol, porque cada vez que aparece un adoptado en la Biblia, viene una salvación enorme. Cuando empecé a escribir el libro fue porque Dios me despertó, me abrió la mente espiritual leyendo la adopción de Moisés. Porque Jocabed y Amram, que eran los padres de Moisés, Moisés primero zafó en el quirófano. Cuando el faraón manda en el quirófano matar a los niños, que eso es una tipografía del aborto, Moisés sobrevive a lo que podríamos hoy decir a ese aborto en el una quirófano. Matanza de niños como haya, claro, hoy, legalizada. Claro, sería eso. Y después el río Nilo también es símbolo del aborto, porque el faraón, al darse cuenta que no pudo con las parteras, la orden que da Faraón es al pueblo, no a los soldados, que los del pueblo, toda persona del pueblo, de egipcia, tiene autoridad para agarrar a los niños nacidos y tirarlos al río. O sea que también el río Nilo ahí es una tipografía del aborto. Pero me estoy acordando que hay ciertos ritos religiosos de Egipto en el que las madres ofrendan a los cocodrilos sus hijos. Claro. Claro. O sea que hay ahí algo, ¿no? Pero en el río donde los demás eran abortados, digamos, los niños eran muertos, Moisés sobrevive. ¿Por qué Moisés sobrevive? Apóstol, cuando usted lee ese pasaje, la mamá de Moisés, Jocabed y Amram, que trabajaron juntos, eran los dos levitas, ellos planificaron eso, ¿no? Yo explico en el libro, hubiera sido un suicidio poner a Moisés en la corriente del río. La Biblia especifica que fue puesto en un carrizal. Un carrizal es una especie de pantano donde hay vegetación que sobresale del agua, y ahí estaba. Y puso a la hija, y es ahí donde uno tiene que entender que Jocabed no lo abandonó a Moisés. Ella puso a su hija mayor, María, de 12 años, que vigilara
a Moisés, Al bebé. al bebé, porque sabía lo que iba a pasar, sabía que ese era el lugar donde se bañaba la princesa, ¿no? Y la princesa justo sale a bañarse en ese tiempo y sale con doncellas, eso es señal de que ella era joven, porque una princesa casada tenía siervas, pero ella tenía doncellas. Entonces las doncellas salían por el Nilo a revisar que no haya nadie por ningún lado para que la princesa se bañe. Y cuando salen, encuentran al niño en el pesebre. Y la hija de Faraón, siendo muy joven, esa mañana se despertó como un día normal y de noche terminó siendo mamá de un bebé hebreo. Entonces, Jocabed dijo, no voy a abortarlo, voy a darlo en adopción. Y el río que abortaba a los niños fue el río que llevó a Moisés a la casa de sus nuevos padres. Entonces, hoy, apóstol, y usted es una bandera ahí en esa lucha por el aborto, queremos que Dios frene esto, que la iglesia se movilice de intercesión para que se frene, pero si esto se frena, se van a necesitar padres adoptivos que adopten. Porque sinceramente, apóstol, hoy en Inao mucha gente de estos nuevos grupos del LGTB están llevándose los niños en adopción. Y a ellos no le hacen tanto problema. Quiero que me corrobores esto, claro. Digamos, grupos gay o grupos matrimonios homosexuales no tienen tanto problema para adoptar, ¿no? No, porque yo creo que el hecho de no rechazarlos, de involucrarlos, no son tan investigados como nosotros, que nos ponen una lupa y tratan de sacarnos el error más grande, ¿no? Entonces, pero esto es responsabilidad de la iglesia, apóstol. La iglesia tiene, primero, ¿cuál es el temor de mucha gente? Yo vi estos argumentos en la iglesia. Uno, adoptar es falta de fe. Mucha gente está, no, yo tengo fe que Dios me va a dar el hijo. Yo me senté a hablar con mi hijo Auri y le decía, hijo, hay solo dos maneras de que un papá pueda tener hijos. Es a través de la adopción y a través de las vías naturales. No hay otra. El tema es que la adopción se ve como algo, no sé, fuera de serie, algo que no pasa. Yo recuerdo cuando comenté que a unas personas que mi hijo era adoptado, empezaron, es adoptado, mirá, es adoptado, como si le hubiera dicho que descendieron de la luna, ¿no? Y hoy la gente tiene que saber que la adopción es una de las vías, de las dos vías normales que Dios nos dio para que las familias sean bendecidas. La Biblia dice que Dios es padre de huérfanos. Sí. Y Jesús fue adoptado, apóstol, porque por José. José no era su papá, y al figurar José en la genealogía de Jesús, en la lista de padres, porque una genealogía muestra quién es el padre de alguien más, ¿no? Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, y ahí va bajando. Es una lista de padres. Y al figurar José en las dos genealogías, tanto de Mateo como de Lucas, nos está diciendo que José adoptó a Jesús, que él se transformó en el papá de Jesús. Él quería borrarse. Por 4 veces Dios se le presentó en sueños y le dio una orden militar. Le dijo, toma al niño y a su madre, tómalo. O sea, Dios está dando la orden hoy a la iglesia, tomen al niño. Porque uno no está... usted se asombraría, apóstol, de repente en su iglesia, la cantidad de matrimonios que Dios les dijo que adopten y por miedo no lo han hecho. Puede ser que también se considera un poco vergonzoso adoptar. Sí, apóstol, ese es otro de los argumentos. Qué vergüenza traer otro niño de otro lado, ¿no? Y esos son los argumentos que Dios me mostró. Uno, la falta de fe. Personas que se les pasa la vida esperando tener un hijo natural, cuando Dios quiere darles hijos por medio de la adopción. Otro es la vergüenza. ¿Sabes que
El tercero, le digo, es el hecho de que uno piensa que un niño viene con muchas maldiciones, que adoptar un niño es abrazar un problema. Claro. Ahora si yo los le papás digo, fueron umbandistas, que... Claro. Sí, pero apóstol, a veces hay más maldición en la casa de los padres que lo reciben que en la que trae el niño. Hay que proteger más al niño que ahí. Pero la sangre de Jesús es la que rompe las maldiciones, ¿no? Claro. Y otra es que un niño adoptivo no se ama como se ama un niño natural, ¿no? Y ahí es otra mentira. Claro, es otra mentira, porque el amor no es un sentimiento. Yo acá pongo el testimonio en uno de los capítulos de una mujer en Australia que a los 27 años se fue a hacer un ADN y se dio cuenta que los padres no eran los padres, y los padres se dieron cuenta que ella no era la hija. Y lo que pasó fue que la cambiaron en el hospital. Y la pregunta es esta: ¿qué hicieron con todo el amor con que se amaron durante esos 27 años? Porque no eran ni padres ni hijas, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que no es el tema de que si es natural es más amado que adoptado. Nuestro pastor, el pastor Castellanos y la pastora Emma Claudia, ellos adoptaron su quinto hijo. Tuvieron cuatro hijas por medio natural, y Matías llegó, y ellos nos decían, no hay diferencia en el amor, no existe una diferencia en tener hijos naturales. Hoy una de sus hijas, Manuela, va a adoptar el sexto hijo y tiene 5 hijos naturales, y Sara, la pastora Sara Castellanos, va a adoptar su cuarto hijo también, teniendo 3 hijos naturales. O sea, yo creo que Dios está movilizándose para que la iglesia entienda que aquellas personas que Dios ya les habló acerca de la adopción, sepan que no los está esperando un niño o una niña, los está esperando un hijo, y que Dios está esperando que se decidan, porque nuestros púlpitos, apóstol, necesitan gente adoptada. ¿Por qué le digo? Porque Moisés fue adoptado y salvó al pueblo de la esclavitud. Esther fue adoptada y salvó de la muerte a todo Israel. La iglesia primitiva fue tomada por un ejército de huérfanos, apóstoles. ¿Por qué razón? Porque de 20 años para arriba murieron todos en el desierto. Y esos huérfanos que quedaron fueron los que conquistaron la tierra prometida. Jesús, un huérfano de padre, el Dios Todopoderoso, le confió en adopción a José, a su único hijo. Y Jesús salvó a la humanidad de todas las eras del infierno. Entonces, yo creo que es el tiempo de que la iglesia pueda entender que lo que Dios da es bueno. Dios no va a darle problemas a nadie. Si Dios te da un hijo a través de la adopción, Dios te da algo bueno, agradable y perfecto. Dios no va a enviarte problemas. Y que Dios te está dando la posibilidad de formar tu familia. Y si te manda problemas, te va a mandar junto con los problemas victoria. La solución. Este libro en sí no habla de los problemas de adopción, que hay problemas en todo, pero también hay problemas en el matrimonio cuando alguien se casa o cuando también hay problemas con los hijos propios, claro, con los hijos, ¿cómo se dice?, de sangre. No es que son más problemas los hijos adoptados que los hijos de linaje. No. Te voy a contar algo. ¿Me dejas? Sí. Dale. Mientras estoy hablando contigo, y esta mañana antes de hablar contigo, Dios me mostró a mí que los hogares Veraca son centros de paternidad. Los hogares Veraca son centros de adopción. Anoche yo tuve una reunión muy bella con los papás de los hijos que tenemos en los hogares Veraca. Muchos de esos hijos que fueron echados de su casa, por ejemplo, o que se fueron de casa por falta de contención paternal o maternal, o por falta de familia, o por falta de presencia materna o paterna.
es increíble cómo los llegamos a amar, es impresionante. Yo ayer estuve aquí en mi oficina con una chica que se quiere ir de un hogar veraca, y yo le digo, hija, ¿no te gusta el amor que te tenemos? ¿De dónde viniste? ¿A dónde te vas? Y me voy, no quiero estar porque yo siento que me quiero ir, pero decime a dónde te vas. Y me voy a la casa de mi mamá. Bueno, ¿y cómo es el ambiente en la casa de tu mamá? Y una porquería, es todo mal, hay droga, hay adulterio, hay de todo. Y vos querés volver a ese lugar. Y es tan impresionante el amor que tenemos por más de 1.200 personas que tenemos internadas solo acá en Uruguay, que es indescriptible, y es el amor de Dios, y es el amor que Dios pone en nosotros por aquellos que tienen falta de paternidad, ¿no? Apóstoles, es una gran verdad la que usted dice, porque a veces a mí se me ha acercado gente y me han dicho, qué buena obra que están haciendo. Y les digo, esto no es una obra social. Adoptar no es obra social, es una obra de amor. Y lo que usted está diciendo es así. Uno no hace esto por ayudar a alguien. Es el amor de Dios que brota para tener estos miles de hijos en el corazón. Es cuando Pablo dice, ensancha el corazón, ¿no? Ensanchaos a los corintios. Lo que Dios ha hecho con Veraca fue ensanchar corazones y abrazar con su amor a toda esa gente. Y en el caso de la adopción es igual. Yo no hice una obra de beneficencia al adoptar 2 hijos. Yo formé una familia. O sea, nadie hace cuando tiene un hijo natural, no hace una obra de beneficencia para traer un ser humano al mundo. No es el resultado del amor del corazón. Entonces, esto es exactamente igual. Adoptar no es hacer obra de beneficencia, es formar la familia, porque Dios nos prometió que Él iba a bendecir a las familias de la tierra. Y la adopción es una bendición de Dios para la gente. Para aquellos que no pudimos tener hijos. ¿Por qué le llamaste el río de la adopción? Porque fueron esas aguas las que guiaron a José, a Moisés, a su nuevo hogar, ¿no? En el río donde prácticamente morían los bebés, para Amrán y Jocabed, para ellos ese río fue el río que llevó en adopción a su hijo al palacio. Es el primer tema que toca el libro. Sí, en la introducción se explica eso, y luego habla, porque hay mucha sanidad interior, apóstol, en el libro, porque una de las marcas más grandes de la adopción es el rechazo. Yo recuerdo que estaba firmando libros ahí en Bogotá, y se acerca una niña que tendría unos 7 años, 8, más de eso no tenía, y me dice, pastor, yo soy adoptada, pero me lo dijo con un dejo como que, qué tristeza, ¿no? Y yo me paro y le digo, qué bendición, igual que Jesús, igual que Esther, que la reina Esther, y la abracé, te felicito, no sabes la bendición que Dios te dio al permitir que tus papás te adoptaran. El rostro de esa niña fue tanto el cambio, que, apóstol, si yo fui a Colombia solo para darle ese abrazo a la niña, yo ya estoy satisfecho. Si Dios me envió para eso nomás, porque esa niña se fue con una felicidad tan grande, que yo creo que es lo que tal vez le está faltando a muchas personas en Veraca, apóstol. Por eso tal vez sería bueno ministrarlos acerca de la adopción, porque cuando un niño adoptado cierra todas las puertas, es el niño más feliz que hay. Pero cuando hay puertas todavía abiertas de rechazo, de que no me quisieron, no me prestaron atención, eso causa mucha tristeza y a veces los lleva a actuar aún en contra de su voluntad. Pero yo diría que el río de la adopción es un río de amor. Sí. Es un río de amor incontenible. Los encargados de nuestros hogares Veraca y los pastores nuestros que viven todos en hogares Veraca, tenemos una pasión
un amor tan bonito por esos chicos que a veces vienen de la cárcel, que a veces vienen de haber golpeado, de haber robado, pero Dios, que ama a todos por igual, ha derramado su amor sobre nosotros. Y para nosotros son altamente valiosos, altamente valiosos. Y ellos se encuentran, cuando entran a ver acá, con que son muy amados y son deseados. Son deseados. Claro. Nosotros tenemos dolor cuando se van algunos que no están listos para irse, porque sabemos los peligros que corren en ese despecho que tienen adentro, porque el problema no es la droga, escuchame, claro. El problema es el dolor que traen adentro del alma. Nuestra preocupación más importante es que Jesús les sane las heridas del corazón, ¿viste? Claro. Apóstol, lo que ustedes han hecho, por ejemplo, es lo que David hizo con Mefiboset. Lo que David hizo con Mefiboset fue adoptarlo. Él lo sentó a la mesa con sus hijos y le dijo, pero la misma herida de Mefiboset no cerrada, después terminó sacándolo. Claro, ¿no? Claro, es esa misma herida que no se cerró, esas puertas que no lograron cerrar. Pero hay respuesta, apóstol, hay respuesta para esos muchachos, y yo creo que no importa que tengan 20, 30 años, hay mucha gente que necesita ser sanada de la orfandad. Y a veces tienen esos corazones con agujeros que el amor que le dan no lo pueden guardar porque se les escapa. Pero que ellos puedan entender que en el caso de que están en Veraca, que es una bendición para ellos que tengan un padre, porque Josué y Caleb se transformaron en los padres de todos los israelitas en el desierto, porque todos los padres murieron, de 20 años para arriba murieron todos, se quedaron sin padres. Y ustedes son como esos Josué y Caleb de apóstol, son esos padres que ellos no tienen, y que si ellos entienden eso, ellos pueden conquistar la tierra prometida, porque fue el ejército de huérfanos que terminó conquistando Jericó después, ¿no? Qué interesante. Bueno, ¿sabés que tengo un caso yo, que es el pastor Gabriel García, que vos lo conocés, ¿no? Sí, Gabriel. ¿Sigue en el cerro o está en otro lado de él? En el cerro, sí. En el cerro. Él tiene 3 hijos propios, dos nenas y un nene, y están gestionando 2 hijos, llevan 3 años de gestiones, claro, en el INAU para poder adoptar, y recién les pregunté, les mandé preguntar y me dice que no saben, que en una de esas lo llaman para darle un niño, vaya a saber lo que te pasó a vos, que después de un año les llamamos para ver si todavía tienen ganas de adoptar. Es una locura esto, sí, es una locura. Pero sabe, apóstol, que hay que orar más por la justicia. Porque usted tiene que saber que el INAU no da en adopción a nadie. El INAU solo tiene los niños hasta que la justicia dictamina la adoptabilidad de la criatura. Entonces, cuando el juez dice, este niño se puede adoptar, recién ahí INAU puede darlo en adopción a la gente que tienen lista. Pero hoy la iglesia tiene que orar más por la justicia, porque es el juez quien dictamina la adoptabilidad de un menor. Miren, hay niños, apóstol, que reciben la visita de un abuelo cada 3 meses. Mire lo que le digo, cada 3 meses un abuelo va a verlo. Ese niño no está en condiciones de ser adoptado porque un abuelo cada 3 veces lo va a ver. Es una locura. Porque ese niño podría estar con una mamá y un papá y recibir la visita de ese abuelo de tanto en tanto, ¿no? Bueno, pero se amontonan ahí en el INAU los niños hasta que cumplen 18 años y los sacan afuera. No, ya sos mayor de edad, arreglate ahora, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tema? Sí. Porque eso hiere a la sociedad. Esos chicos después aparecen, habrán algunos que terminan siendo buenos padres de familia, pero es la misericordia de Dios, pero normalmente es que salgan de ahí chicos heridos, resentidos. Es que mayormente cuando pasan los 10, 12 años, apóstol ya no los quiere adoptar nadie. Otro mal. Claro, es muy difícil. Entonces,
y a veces son los niños que más satisfacciones traen, ¿no? Yo creo, apóstol, que la adopción es un llamado. Tampoco es algo emocional que todo el mundo va a salir a adoptar. Pero hay mucha gente que los pude identificar porque de niños, de adolescentes, ellos pensaban, yo voy a adoptar, tiene el deseo de adoptar. Y ahí uno se da cuenta que Dios está llamando. Porque a un apóstol no tiene que ser solo matrimonios. La hija de Faraón no se habla que tenía esposo, pero ella adoptó a Moisés. O sea, hay mujeres que podrían adoptar niños. Algo le tocó ahí adentro, ¿no? Claro, y hay mujeres que quieren adoptar, pero no adoptan porque no tienen un esposo. Tal vez el esposo llegue después, pero el tema que rompan los argumentos de que es difícil. Ese era el último argumento que quedaba que yo le diga. No, es muy difícil adoptar. No, si te rechazan, anda de vuelta, y si te rechazan, anda de vuelta. No pueden impedir que vos seas padre. Claro. No pueden impedir que vos seas padre. Claro. Entonces, yo creo que aún hay mujeres solas que Dios está llamando para que adopten, para que se registren y adopten. A veces un hombre solo es más difícil que le den un niño. Claro. Pero hay que ver cuánta gente se encariña con un perrito, con algún animalito. ¿Cómo no encariñarse con una persona, con un niño, una niña, ¿no? Yo te voy a pedir en unos minutos que ores para que un espíritu de adopción caiga sobre los cristianos que participan de este programa radial, porque es algo, como dijiste vos, es un viento que Dios envía. Digamos que este programa creo que ha sido concebido por Dios porque hay una necesidad tan grande. Y te voy a contar un caso. Hay un muchacho que hoy ya tiene más de 50 años, que estaba en el INAU, que no tenía papá ni mamá, y una funcionaria del INAU, que era una cuidadora o algo así, lo inició sexualmente. Pasan cosas horribles ahí adentro del INAU. Lo inició sexualmente. Que ese es uno de los peligros cuando ya empiezan a crecer ahí adentro. Claro. Porque no hay un control, no hay buenos corazones en algunos lados. Claro. Y este chico se transformó en un desastre sexual. Este chico en un pervertido sexual. Fue encaminado en una avidez sexual incontenible, de tal manera que él obligaba a su esposa, que tenía artrosis o artritis, no sé qué, no podía levantarse de la cama, la obligaba a tener relaciones sexuales, y tuvo relaciones sexuales con animales. Yo no digo que en el INAU todo está así, pero esto ocurre porque a veces miran como un peligro la persona que quiere adoptar, pero los peligros que hay adentro del INAU son terribles, son terribles. Sí. Y me decía el pastor Hugo Piris, psicólogo. Sí. Él supo mucho de casos que eran espantosos. Bueno, esto es mucho más espantoso. Te lo termino de contar. Por supuesto que abusó de parientas cercanas y le echaba la culpa a la mujer, que estaba postrada en la cama. Se acostaba en la misma casa con una cuñada, y él atribuía a cómo se había exacerbado su ímpetu sexual, y contó de sus relaciones sexuales con animales, y finalmente terminó en Haití
donde adoptamos alrededor de 30 niños allá en nuestro hogar Verac Haití, y este chico terminó abusando de unas nenas. Hace más o menos 7 años que está preso en Haití. Y no te quiero ni contar lo que es estar preso en una cárcel, lo que es una cárcel en Haití. Es tan terrible, tan terrible. Le mandé a decir que qué le parecía si hacía alguna gestión para que lo sacaran de Haití y lo mandaran a Uruguay. Sí, lo extraditaron aquí. Que lo extraditaran. Y él le dijo a las personas que fueron a visitarlo: no, yo quiero cumplir toda mi condena aquí, quiero cumplir con la condena. Lo más lindo es que no tienen ni condena, los meten ahí adentro, no les hacen juicio, nada, los tienen ahí. Solo lo encierran. Es durísimo. Esto todo con origen en una mala experiencia en el INAU. Hay que orar por la justicia de Dios, hay que pedirle a Dios que opere en el corazón de la iglesia. La iglesia se acomoda, se arregla, qué sé yo, y vive para sí, pero el amor de Dios no abunda como debiera abundar a través de la iglesia, en el sentido de que Dios promete castigo sobre aquellos que le dicen que le aman, pero no cuidan del huérfano, no cuidan del extranjero, de la viuda, del débil, del hambriento, que es el talón de Aquiles de Dios, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo la verdad es que me alegro mucho de este espacio que hemos tenido contigo, y no sé si querés agregar algo. Sí. Decinos, por ejemplo, el martes, ¿en dónde vas a presentar? El martes en la Asociación Cristiana de Jóvenes, ahí en Colonia y Fernández Crespo, hay un teatro, está el Teatro Centro Cultural, y a las 8 de la noche vamos a presentarlo. Animo, apóstol, a que puedan enviar parejas que tienen el deseo de adoptar, que no tienen hijos, que vayan porque en sí este libro, El Río de la Adopción, es un mensaje escrito de Dios. Le vuelvo a repetir, yo llegué a escuchar, a gritar a Dios. En un momento Dios como gritando. Usted sabe que cuando yo quiero empezar a escribir este libro, empiezo a buscar literatura de adopción en Amazon y no había. La gran mayoría de libros y poquitos que hay de adopción hablan más de la adopción de Cristo a la iglesia que de lo que es en sí la adopción de niños. Este libro habla 100% de adopción de niños. Prácticamente la adopción de Jesús a la iglesia casi ni se toca. Es enteramente lo que la Biblia habla de la adopción. Y lo que hace este libro en 40 días es cambiar la mente de las personas. Este libro les cambia la mirada porque les da una revelación sobre la adopción y les cambia la mirada de lo que verdaderamente es la adopción y cómo Dios mira la adopción, porque eso es lo que refleja, cómo Dios está mirando la adopción. Y esto, cuando estaba en Bogotá, yo creo que firmé cerca de 700 libros, apóstol, porque fue algo tremendo lo que se vivió. A mí me dieron 20 minutos para hablar en la convención, donde había cerca de 43 naciones representadas, 10.000 personas más o menos, y se vendieron 1.000 libros en 3 días. Eso fue algo tremendo. Wow. Yo conté, apóstol, cerca de 120 parejas que salieron determinados a adoptar tan solamente por esto. Y cuando Anita fue a predicar a la Convención de Mujeres ahí en Bogotá, ahora en abril, de todos lados, de donde este libro llegó, la gente está hablando de que está volcándose a la adopción. O sea que es una revelación que Dios nos está dando. Y a esas parejas que están o esperando que Dios les dé un hijo propio y pasan los años y no pasa nada, yo los animo a que vayan o a que se comuniquen. Apóstol, estamos abriendo una página de internet llamada valientes.uy. La palabra esfuérzate y sé valiente, la palabra hebrea amatz,
es la palabra que hoy en el hebreo moderno se identifica a un padre adoptivo. Uno valiente que lleva a alguien que no engendró y lo hace su hijo. Y queremos armar una comunidad de gente adoptiva de todo el mundo. Hay testimonios de ahí, hasta de las Islas Antillas francesas, que escucharon esa enseñanza en internet, y ellos me tradujeron el libro al francés, y están esperando, después de haber recibido este libro, hasta ahora están esperando adoptar a 3 hermanitos en la isla Guadalupe. Entonces yo creo que esto es un mensaje que viene directamente de Dios, y que Dios moviliza a la iglesia a que, como dice en el libro de Hechos, ¿no? Y no había ninguna necesidad en la iglesia, que los huérfanos no tengan necesidad de padres, que los tengan directamente, y que Dios cumpla lo que Él prometió. Él les prometió que no los dejaría huérfanos, y Él lo va a hacer a través de la iglesia. Yo quiero pedir que ores, porque una oración puede cambiar el corazón de alguien que esté escuchando y de pronto dice: yo tengo hijos, pero quiero adoptar. Sabés que conocí varias parejas que no podían tener hijos y adoptaron, y después de tener hijos, después de haber adoptado hijos, la mujer quedó embarazada. Es como que también se destapa algo, no sé qué pasa ahí en la biología de la mujer y del hombre, o del hombre o de la mujer, pero conocí varios casos de personas que primero adoptaron y después tuvieron hijos propios, ¿no? Sí, o al revés, apóstol, porque aún hay gente que Dios está llamando a adoptar que tiene hijos propios. Claro. Aún hay gente que puede estar escuchando, que saben que Dios les está pidiendo que adopten, teniendo aún hijos propios. Eso es algo hermoso que pase también, ¿no? Bueno, te quiero pedir que ores Bien. Para que un espíritu de adopción venga sobre la iglesia. Bien. Padre, yo te doy gracias, porque la adopción está en tu corazón. Tú lo reflejaste en tu palabra a lo largo de toda la Escritura, Señor. Y el deseo de tu corazón es que nosotros adoptemos. Tu palabra declara que la adopción es una bendición. Tu palabra declara que la adopción es victoria. En el último libro tú registraste que hay un pueblo de toda lengua, tribu y nación postrados ante el trono adorando al Cordero. Señor, sabemos que toda esa multitud que nadie puede contar son adoptados por ti, y que todos vencieron a Satanás, y que todos conquistaron en la tierra y te creyeron a ti, venciendo al enemigo. Señor, un hijo adoptado es un hijo que viene para conquistar, para bendición. Nuestros púlpitos necesitan personas adoptadas que fueron elegidas por ti, Señor, para ganar multitudes como las ganaron Moisés, Esther, Jesús. Señor, es el tiempo de que tú levantes a la iglesia. La sangre de Jesús rompe todo temor en los corazones, pero esta revelación que tú estás trayendo está abriendo las mentes para que las personas entiendan que todo lo que proviene de ti es bueno, agradable y perfecto. Señor, protegemos con tu sangre a todo niño en Inao. Los protegemos con tu sangre. Tú les hiciste una promesa que no los dejarías huérfanos. Y sabemos que en este tiempo tú levantarás a la iglesia en Uruguay para que se inscriba en Inao, y para que reciban, no a los niños, para que reciban a sus hijos que los están esperando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias. ¿Me puedes repetir el domicilio del lugar? Colonia y Fernández Crespo, la Asociación Cristiana de Jóvenes, ahí a la entrada nomás, a mano izquierda está el teatro de la CJ. Bueno, vayan ahí, tomen un café. Y a veces la gente compra libros de adopción para regalar. Yo siempre le digo a la iglesia, léanlo ustedes primero. Tengan la revelación, porque yo creo que apóstol, se tiene que empezar a predicar de la adopción. También me pongo a disposición, si hay alguna iglesia, pastor, que nos quiera invitar,
con todo nuestro corazón vamos, porque para nosotros esto es un llamado. La adopción comenzó siendo nuestra forma de ser padres, a hoy ser un llamado para que se expanda por todos lados. La iglesia tiene que movilizarse a adoptar. Y todos pueden participar, no todos van a adoptar, pero todos pueden participar en intercesión, en ayudar, pueden tomar niños, apadrinar niños en algún INAO, pagarle, qué sé yo, los estudios, o ayudarlos, llevarlos un fin de semana, porque a veces... Dicho sea de paso, pueden apadrinar también niños, claro, en Haití. Sí. Estamos por lanzar proyectos. Cuando nosotros iniciamos, probamos a adoptar en Haití, apóstol, y no fue durísimo, no sé si dimos mal, pero el primer intento de adopción fue en Haití. No, es muy difícil, porque... Era mucho dinero también que pedía. Interviene las Naciones Unidas, organismos internacionales, que no son proclives a que se adopten niños. Y lo que pasa es que hubieron abusos. Claro. Cuando hubo el terremoto en el año 2010, aparecieron ONGs y aparecieron pastores y creyentes que agarraban a los niños y se los llevaban. Y eso es un escándalo internacional, sí, de sacar niños menores de un país para llevarlo a otro. Es muy difícil, pero podemos apadrinar niños también en nuestro hogar de niños de Veraca. Buenísimo. Estamos lanzando un proyecto que pronto vamos a hablar de él. Vamos a tener una entrevista, creo que el lunes que viene, con nuestro pastor de Haití, que va a hablar de este proyecto de adoptar, de apadrinar un niño allá en Haití. Nuestro anhelo no es sacarlos de Haití, nuestro anhelo es levantar una generación nueva de niños creyentes en Cristo Jesús que traigan un cambio en la estructura de la sociedad haitiana. Apóstol, vamos a dejarle libros ahí en la librería de Misión Vida. Con mucho gusto. Para que puedan también comprar ahí. Y bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio que nos brindan y es una bendición compartir esta misión y esta pasión que Dios despertó en nosotros. Amén, amén. Un abrazo, querido. Un abrazo grande, apóstol. Nos vamos a un corte. Roca, sí, Dios les bendiga. Vamos. No cambies, ya volvemos con Misión Vida.